Hoy vengo con un episodio para el podcast muy especial. Vuelvo con una entrevista y esta vez es a dos emprendedoras. Muchas veces, si me has escuchado en los episodios anteriores, hablo de la importancia de la marca personal para distintos públicos, para distintos perfiles. Y uno de esos perfiles son los emprendedores. Por experiencia propia y como multiemprendedora a lo largo de mi trayectoria, me he dado cuenta, y luego incluso como mentora de emprendedores, me he dado cuenta cómo muchas veces nos lanzamos a emprender poniendo el foco fundamentalmente en cuál es la oportunidad de negocio que encontramos o la gente con la que nos podemos unir para hacerlo y buscando un resultado concreto. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hacemos un trabajo previo que tiene que ver con nosotros mismos y que tiene que ver con algo más importante de ese emprendimiento que ponemos en marcha y que realmente es lo que garantiza su sostenibilidad a largo plazo y que sea algo más que un mero como una mera ocasión de hacer algo que nos dé dinero. Bueno, pues bien, por eso traigo hoy a dos mujeres fantásticas que tengo aquí y muy jóvenes. Si estás viendo esto en YouTube, verás que son muy jóvenes. Si estás escuchando el podcast, la vas a oír en su voz, porque son dos mujeres con 21 años, emprendedoras, y que acaban de lanzar su proyecto. Digo lanzar, visibilizar, lo que no significa que acaben de empezar con él, porque llevan mucho tiempo ya rodando con él. Sin embargo, ahora ya han dado el paso de hacerlo visible, dárnoslo a conocer, y por eso las traigo para que lo cuenten y para que las conozcáis, porque seguro que va a ser muy interesante. Ellas son Andrea e Irene. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Hola María. Y bueno, yo lo primero que me gustaría es que ellas nos cuenten y os cuenten, bueno, de dónde vienen, por qué con 21 años están ya empezando con un proyecto que ya veréis que es muy interesante, qué les ha traído hasta aquí y nada, que se presenten, hablen ellas un poquito y luego ya seguimos charlando. ¿Quién empieza? Irene, tú misma. Vale, bueno, pues mi nombre es Irene, yo tengo 21 años, como bien ha dicho María, y bueno, ¿de dónde vengo? Vengo de estudiar una carrera donde tuve la oportunidad también de conocer a Andrea, que es una carrera de liderazgo, emprendimiento e innovación en Team Labs en Madrid, pero bueno, yo soy de Burgos y a partir de ahí conocí a Andrea, creamos el proyecto que luego os contaremos y bueno, no sé qué más contar de mí. Andrea, si quieres también presentarte y luego hablamos un poco más en profundidad de nosotras. Perfecto. Sí, bueno, gracias Irene. Bueno, yo soy Andrea, soy de Mallorca y bueno, también conocí a Irene en la carrera hace 3 años ya y bueno, sí que es verdad que lo que hemos estado estudiando ha sido como el entorno perfecto y como la oportunidad perfecta para darnos cuenta un poco qué es lo que queríamos hacer y la verdad es que tuvimos la suerte de conocernos, de encajar y de tener una misma visión de lo que queríamos crear. Y bueno, sí que es verdad que debido a nuestra experiencia, a nuestra forma de ser y al final a nuestra vida, o sea, es decir, de cómo somos, el proyecto que hemos creado tiene mucho de nuestra personalidad y bueno, sí que es verdad que ahora profundizaremos un poco más en lo que es, en por qué estamos haciendo lo que hacemos y bueno, gracias por María por esta oportunidad para, pues bueno, como decías, ¿no? No nos hemos lanzado ahora, pero sí que es ahora sí el momento en el que nos hemos sentido seguras y con el proyecto fuerte como para como contar al mundo lo que somos y hacemos, pero sí que es verdad que hay un trabajo detrás de 2 años que ha sido muy interesante, duro e intenso en muchos momentos, pero que ahora ha sido como el momento de las dos para hacerlo, así que gracias por esta oportunidad porque nos apetecía mucho. Nada, gracias a vosotras porque nos vamos a llevar mucho, seguro tenéis mucho para compartir. Y bueno, vuestro proyecto se llama Avantis y empieza nada más y nada menos si se entra en la web que es avantisgroup.com. Es,
avantisgroup.es, empiezan nada más y nada menos diciendo que habláis de transformación radical y humana del mundo corporativo. Ahí es nada, ¿no? Yo sobre todo os querría preguntar, ¿en qué momento os dais cuenta de que hay algo que ruge en vosotras que hoy os lleva a materializarlo en esas palabras? Pero que supongo que empieza a haber una serie de acontecimientos que os llevan a daros cuenta de que hay algo que queréis que se haga o que queréis contribuir a que se haga de otra forma, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotras, bueno, en la carrera en la que estudiamos, estábamos en un equipo, que era un equipo de 18 personas, y empezamos a detectar cosas que nos atraían a las dos, ¿no? Nos empezábamos a dar cuenta que teníamos unas sensibilidades que igual otras personas no tenían. Y también nos empezamos a fijar en las empresas, ¿no? En el preguntarnos en qué empresa nos podíamos llegar a ver en un momento, dónde nos gustaría trabajar, y ya empezamos a detectar cosas con las que no estábamos de acuerdo, con las que no nos atraía, ¿no? No nos atraía ese mundo corporativo y no nos sentíamos pues reflejadas. Entonces empezamos a pensar, yo creo que un poco en esas cosas que veíamos en nuestro equipo que sí que trabajábamos, que sí que nos gustaban, que sí que nos atraían, y en cómo poder externalizarlo fuera, ¿no? En cómo poder cambiar ese mundo o qué podíamos nosotros aportar para que ese mundo sí que nos atrajera a nosotras, ¿no, Andrea? Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que han sido varias cosas, como tú decías, no ha sido algo en concreto que hizo que nos diéramos cuenta, sino que al final, desde que empezamos a formar parte de un equipo de 18 personas totalmente distinto y empezamos a ver realmente qué era lo que nos estaba moviendo ahí dentro, ¿no? A nivel personal, a nivel emocional y qué era lo que nos estaba como doliendo más, ¿no? O sea, es decir, veíamos que nos gustaba mucho la parte de liderazgo, de gestión emocional, de gestión de equipos, y lo queríamos de alguna manera externalizar hacia las grandes empresas y teníamos esa curiosidad de que si lo que realmente estamos haciendo nosotras a nivel, a nivel muy pequeño realmente se estaba haciendo a lo grande, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hubo un hito muy importante que fue cuando nos fuimos a San Francisco, tuvimos la oportunidad de viajar a San Francisco y fuimos con un objetivo muy claro que era la investigación de cómo se estaba trabajando en las empresas allí, ¿no? Pues ahí está todo, Google, Apple, LinkedIn, Netflix, Twitter, y íbamos con un propósito muy claro que era el ver realmente cuál era esa cultura de empresa de esas organizaciones que tan referentes son para muchos. Y eso sí que nos cambió un poco la mentalidad, ¿no? O sea, por un lado nos inspiró mucho, por otro lado había cosas bueno, que lo veíamos como todo muy grande y ambicioso y también nos retó, y también te veías muy pequeño dentro de algo, de algo enorme, ¿no? Porque decías, vale, Irene y yo, ¿qué somos en torno a estas grandes empresas que están haciendo cosas enormes y que creemos que hay una parte como humana que nos mueve a nosotras y que queremos transformar, ¿no? Entonces creo que como lo que dice Irene, ¿no? La parte de equipo, de la parte de universidad y ese viaje y nuestra visión fueron un poco como los detonantes de la creación de Avantis, ¿no? Y también decir que es verdad que nosotras no tenemos una experiencia en empresa, ¿no? No hemos estado nunca trabajando dentro de una propia empresa, pero sí que hemos hecho un proceso de escuchar, de observar, de hablar con mucha gente para poder detectar qué es lo que pasaba dentro y poder nosotras también aprender de ello. Sí, de alguna manera. Es que realmente habéis tenido la oportunidad, que por eso es por lo que yo decía, que no es que empecéis ahora, que es que a pesar de que solo tenéis 21 y ya lleváis con esto y ya habéis tenido la oportunidad incluso de trabajar o tener pequeños, no, y no tan pequeños, incursiones en empresas, ¿no? Empresas grandes, bueno, en vuestra web se ve, habéis trabajado para Volvo, luego está la parte de las universidades, que ya hablaremos, pero habéis trabajado y hecho procesos en empresas como Volvo, empresas de toda la vida, donde yo creo que también fuisteis viendo un poco más cómo eso que a vosotras, esa curiosidad que teníais o esa inquietud con que algo podía hacerse diferente, pudisteis constatarlo, ¿no? Porque habéis intervenido ya. ¿Y qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado cuando habéis intervenido en esas organizaciones tradicionales, digamos?
La verdad que los procesos para mí me parece algo brutal. También nosotras usamos metodologías pues, distintas, ¿no? Metodologías ágiles, metodologías innovadoras que las organizaciones, pues algunas no empleaban. Y los procesos, la verdad que para mí el resultado es brutal. Es brutal como personas mucho más mayores que nosotras se abren, expresan qué es lo que les pasa, expresan cómo se sienten y al final conseguimos pues crear esos espacios, ¿no? Yo creo de diálogo, de espacios en los que en la empresa se escuchan unos a otros, que creo que muchas veces no pasa. Y para mí es un resultado que a mí, bueno, me fascina porque obviamente es algo complejo, es algo que a nosotras al principio nos ponía nerviosas porque somos conscientes de las cosas que sabemos, las cosas que no sabemos, pero los procesos que hemos hecho, la verdad que han tenido resultados, han servido y para eso, o sea, eso para nosotras es algo muy, muy importante. Y sí que es verdad que ha sido un reto constante en analizar continuamente cuáles eran al final nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cómo llegar a esas empresas, ¿no? Porque sí que es verdad que, como tú dices antes, ¿no? Remarcas lo de 21 años o no sé si teníamos 19 o 18 y dices, ostras, ¿cómo yo voy a llegar a esa empresa y decirle que tiene que acelerar a sus equipos, que hay que escuchar y que vamos a generar espacios totalmente distintos en el entorno laboral para generar otros momentos, ¿no? Entonces, eso al final era lo que más nos costaba, pero que luego incluso al principio lo veíamos como una debilidad y luego lo llegamos a ver como una fortaleza, ¿no? El ser jóvenes, había gente que decía, bueno, no me fío, pero luego había otros que sí que han apostado por nosotras y que sí que han querido confiar y que los resultados han sido súper gratificantes, ¿no? Entonces yo creo que ha sido como eso, un debate interno y un análisis constante de, al final, ya no solo del proyecto Avantis, sino nuestro personal, ¿no? De decir, oye, pa'lante, ¿no? O sea, que... Sí, la verdad que también es que nosotras nos hemos cuestionado todo el rato, o sea, nunca hemos dicho ya está, ¿no? Siempre hemos estado aprendiendo, hemos estado escuchando a los demás, pidiendo feedback a la gente para nosotras también poder crecer, ¿no? Creo que eso es algo que nunca hay que dejar de hacer. Totalmente. Y os queda mucho recorrido, pero efectivamente ir ya con esa manera de hacerlo seguro que os servirá mucho. Yo creo que una cosa muy importante, por lo que he visto y se ve en vuestra web y en el contenido que compartís, es que habéis trabajado mucho en definir los valores y el propósito de Avantis, ¿no? Yo, claro, esto lo veo cuando está trabajado y no, porque creo muchísimo en ello como pilar fundamental para trabajar a nivel personal previamente, antes de trabajar en el propósito y valores de una empresa, de la empresa en la que estás, de la empresa que creas, de todo. Esto, bueno, es que creo firmemente en ello y está claro que vosotras habéis trabajado en darle forma. ¿Os ha ayudado a hacerlo? O sea, bueno, os haría dos preguntas. Una, ¿es fácil? ¿Os ha resultado fácil? Y dos, una vez que vais afinándolo, porque obviamente seguramente tenéis que seguir dándole forma, ¿os ayuda? ¿Os ha ayudado? Muchísimo. Dos. Primero, una, ¿ha sido fácil? No. Que va, yo creo que es algo que requiere de hacerte muchas preguntas y de validar muchas cosas y de probar, porque es que nosotros podemos tener y teníamos en la cabeza, y eso ha sido súper chulo, una misma visión, es decir, sabíamos las dos hacia dónde queríamos llegar y lo que queríamos transmitir, pero no sabíamos cómo tangibilizarlo en algo en concreto, ¿no? Entonces, a través de palos, de trabajos, de hablar con personas, como decía Irene, de feedback, es como hemos podido ir definiendo poco a poco cuál era nuestro propósito, ¿no? Y algo que me he dado cuenta y que a veces comentamos es que cuando lo escribes, lo tangibilizas, es como que te quitas un montón de mochilas, te quitas un montón de pesos de encima y dices, ostras, es esto, ¿no? Está definido, está claro y lo sentimos de verdad, porque sí que es verdad que desde mi punto de vista, un propósito no se puede definir cuando el proyecto está naciendo. Creo que es demasiado maduro, o sea, perdón, demasiado como, ¿cómo es? Que acaba de empezar, se está gestando, está empezando. Entonces, creo que cuando llevas un tiempo, para nosotras ha sido estos meses atrás, incluso estos momentos de pandemia, cuando hemos tenido el tiempo de tangibilizar y decir, vale, esto es, ¿no? Entonces, antes no, creo que no hubiera sido
no hubiera sido posible. O sea, creo que antes sí, o sea, siempre nos hemos hecho esas preguntas, ¿no? Porque al final es algo súper importante, pero el ponerle nombre es algo muy complejo. También tiene una parte de conocernos a nosotras mismas, que somos jóvenes y creo que muy pocas veces nos hacíamos esas preguntas también a nosotras, ¿no? Y también la conexión que había entre Andrea y o sea, de Andrea conmigo, ¿no? No habíamos investigado sobre eso, teníamos que conocernos y ver qué relación había y a partir de ahí qué relación construíamos en el proyecto también, ¿no? Y como hemos dicho, creo que es algo complejo que hay que hacer y que hay que seguir haciendo. Es decir, aunque nosotros ahora en la web veamos ese propósito o esos valores que están escritos, creo que hay que seguir evaluando, seguir haciéndonos preguntas porque van a cambiar. O sea, yo recuerdo, si vemos propuestas que hemos ido enviando, las cosas han evolucionado muchísimo y los valores han ido evolucionando. Aunque nosotras sintiésemos los que estamos escribiendo ahora, antes no éramos capaces de escribirlos porque no erais conscientes. Claro. Yo creo que al final es como que empezar a rodar, porque yo siento que esto es exactamente lo mismo que pasa a nivel de marca personal. En marca personal es un poco diferente porque sí traes ya una trayectoria, pero que de repente lo que hace es que empiezas a ponerle foco, a tratar de ponerle palabras y ver cuáles son, y de repente emerge. O sea, no es que construyas, no es que te pongas a redactar algo que quede bonito. No, es que ahí es que quería de repente, ir. ¡pum!, surge y dices, Claro. ¡hala! Es esto. Sí, ¿No? Estos son los valores que están detrás realmente de lo que hacemos y cómo lo hacemos, y este es el para qué lo queremos hacer. Entonces, pero sale de dentro, ¿no? Y también creo que es muy importante que el ejercicio nosotras nunca hemos hecho de, Andrea, ¿cuáles son tus valores? Irene, ¿cuáles son tus valores? Y los copiamos, los pegamos, ¿no? No, porque lo primero también, la parte de definirnos a nosotras es algo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque creo que también los perfiles jóvenes muchas veces no lo hacemos y es algo que no teníamos hecho, entonces ha sido un proceso de crear todo. No teníamos esa trayectoria. El propósito no se queda en esa mera frase que se va a poner en la web o que vas a poner en un montón de sitios, es que realmente se tiene como que sentir y salir de dentro para que se pueda aplicar en todo, porque al final es lo que hablaba el otro día también con Irene, es como ahora lo tenemos claro, es verdad que puede ir moviéndose en función de lo que vayamos haciendo, pero si nosotros como empresa queremos ir al final haciéndonos más grandes, pues de repente entra otra chica al equipo, tenemos colaboradores, o sea, al final nosotras tenemos que tenerlo tan claro para después poderlo de alguna manera impregnar en los demás, ¿no? En nuestra cultura de trabajo, en nuestra metodología de trabajo, y que ese propósito todo el mundo lo sienta, ¿no? Si algún día trabajan con nosotros. Entonces, si nace tanto de nosotras y lo tenemos tan claro, es como lo vamos a poder reflejar tanto en nuestros clientes como en las personas que vayan a trabajar con nosotras. Totalmente, y yo os diría en eso que verdaderamente no es que cambie, porque yo creo que el propósito no cambia, ni el personal cambia, ni el corporativo cambia, lo que sí se va es llenando de matices, ¿no? Y entonces a lo mejor de repente a medida que se empieza a rodar, pues hay una palabra que cambia o un tal que lo va llenando de matices y lo va enriqueciendo a medida que uno avanza. Pero como que el core, el valor importante o esa transformación que buscáis, esa estará siempre. Irá cogiendo formas diferentes, eso, quizá en el cómo lo hacéis o en el qué ofrecéis, pero no en el para qué, ¿no? Totalmente, y si me pongo a visionar lo que ya hicimos, sé que lo que hemos hecho siempre en todos los proyectos es lo que ahora mismo hemos puesto nombre, ¿no? Pero en ese momento no lo habíamos descubierto o no habíamos encontrado esas palabras que lo definían, pero totalmente de acuerdo con lo que dices. Y luego hay una cosa súper interesante que habéis dicho, que creo que facilita muchísimo las cosas y que ojalá sea de eso también de lo que contagiéis, que es primero, cómo os ha ayudado a vosotras a daros cuenta si estáis alineadas, ¿no? O sea, yo precisamente, porque tengo solo unos cuantos años más que vosotras, solo unos poquitos y un poco de trayectoria, me he dado cuenta cómo la mayoría de los proyectos de emprendimiento muchas veces se caen abajo no por la idea de negocio ni por sino por las personas. O sea, es verdaderamente uno de los principales focos que
destrozan proyectos. Ujú. Pero fundamentalmente es porque se empieza haciendo el trabajo por el final, en vez de trabajando en esto en lo que vosotras decís que habéis estado, ¿no? Que es en vosotras, en vuestro alineamiento. Obviamente seréis completamente diferentes, cada una aporta una cosa totalmente distinta al equipo, pero en lo fundamental estáis alineadas. Y así es como alinearéis a proveedores, clientes, empleados, o sea, así creceréis de una manera, es como habéis puesto los ladrillos principales, ¿no? Sí que es verdad que lo que tú dices de primero empezar por toda la parte más de negocio, yo creo que es algo que no hay que olvidar que se tiene que hacer paralelo, ¿no? Cuando ni Claro. una cosa ni otra. O sea, porque no hay que olvidarse de la parte de negocio y de que si quieres tener una empresa tienes que facturar, tienes que generar beneficio, pero también hay que trabajar la otra parte, que es quién es mi equipo, eh, todo, la parte del propósito, estamos alineados, vamos todos hacia el mismo rumbo, ¿no? ¿Qué tal estamos? Porque al final por eso creemos que los equipos tienen que empezar pocas personas, no una idea no puede haber 8 o no puede haber 10. O sea, al final o sea, desde nuestra experiencia creo que hay que empezar de pequeño a más, porque si no el gestionar un equipo tan grande desde el principio pues puede costar, ¿no? Entonces hay una parte pues que nosotros al ser 2 al principio, 2, 3, que son los que sientan esas bases, es súper importante sentarlas bien para luego poder expandirlo hacia afuera y hacia más personas. Pero es verdad que, por ejemplo, Irene y yo hemos hecho siempre esa parte de negocio y de propósito, trabajarla paralelamente para ahora poder llegar a un punto en el que están ambas cosas fuertes, ¿sabes? No hemos olvidado ninguna. Entonces, imagínate que tenemos un propósito claro, pero es que no No, hay no. nada más detrás. Entonces, Y también, Totalmente, súper, me parece fantástica esa puntualización porque efectivamente son dos cosas a trabajar paralelamente. pero que también quiero mencionar que nosotros hemos trabajado mucho la relación entre Andrea y yo, ¿no? La sinergia que hemos creado y que también los clientes muchas veces nos dicen, ¿no? Nos dicen, porque lo contagiamos esa relación, esa aceptación de cada una, de sus virtudes, de sus fortalezas y de siempre aprender, ¿no? Obviamente, eso, como bien has dicho, somos personas muy distintas, pero, pero que sabemos, yo creo que dar valor a cada una, ¿no? Que creo que es algo muy importante y dejar ser a cada una también. total. Y yo además recuerdo un día que estábamos en una reunión y que íbamos, una de las primeras reuniones que teníamos, íbamos a hablar de Avantis y demás, íbamos Irene y yo, y claro, nuestro proyecto no estaba muy aterrizado, era una reunión en la que íbamos a validar, a investigar un poco, y nos dijeron, además a mí eso me marcó mucho, no contrataría a Avantis, pero os contrataría a cada una de vosotras como por separado para que trabajarais en la empresa, ¿no? Entonces, ese fue como un punto clave en el que dijimos, vale, hay algo de nuestro perfil, nuestra forma de ser, nuestra actitud y nuestra mentalidad que gusta, pero ahora tenemos que ver cómo le damos forma en un proyecto en Avantis, ¿sabes? Porque, y eso fue por un lado algo súper positivo porque dijimos, vale, vamos en buen camino con nuestra sinergia, por cómo somos y demás, pero ahora tenemos que ver cómo... Claro, ahora no queremos que me contrates dentro, No, sino no que me queremos eso, contrates queremos nuestros servicios. eso, eso es. Entonces, Es eso pues, más, ha sido... es más, creo que incluso ahora en muchos sitios querrían eso, contrataros como dentro de la plantilla y vosotras creo que es algo que tenéis muy No, claro. No, Que no, no. y eso me parece, bueno, yo creo firmemente que es el modelo laboral hacia el que tenemos que ir que tenemos que ser capaces de poder trabajar en distintos sitios y no acoplarnos a un trabajo, a alguien que nos contrate para los próximos 20 años, que eso va a dejar de existir, que eso es lo que hay que potenciar en cualquier edad, pero mucho más vosotras también tenéis que servir de inspiración para la gente joven porque se va a acabar ese modelo. total. Entonces, Claro, y por eso también en nuestro discurso a veces también hablamos mucho del emprendimiento, pero también del intraemprendimiento, ¿no? O sea, sí que es verdad que nosotras ahora mismo, por lo que tenemos pensado, no querríamos trabajar dentro de una empresa, pero valoramos mucho y queremos precisamente potenciar el que estés dentro de una empresa y seas innovador y hagas cosas distintas, ¿no? Porque creo que eso también es súper importante para transformar ese mundo corporativo que nosotras queremos, ¿no? claro. Entonces, apostamos y dentro de nuestro trabajo también trabajamos toda la parte de intraemprendimiento, porque si no potenciamos y despertamos en las personas
esa parte de querer innovar dentro de la propia organización, necesitamos el apoyo de mucha más gente, o sea, no podemos hacerlo solas, ¿no? Entonces, Claro. todas esas personas que estén dentro de la empresa y que hayan trabajado con nosotras, que realmente tengan esa ansia y esa inquietud por quererlo hacerlo desde dentro, ¿no? Porque y que eso es súper importante. y que las personas lo tengan y también que la empresa permita y vea el valor de su equipo, ¿no? Creo que es súper importante el Claro. dedicar tiempo y esfuerzos a eso. Es que esto conecta muchísimo, precisamente un poco entrando en el cómo hacéis las cosas, ¿no? Porque claro, está muy bien. O sea, Avantis no trabaja, no queréis trabajar dentro de un sitio, queréis llegar a un lugar, seríais como una consultora que llega a una empresa y el tema es, vale, pero ¿qué hacéis o cómo hacéis las cosas que os hace diferente, ¿no? A lo que sería una consultora tradicional, porque creo que es justo de lo que habéis empezado a hablar. Sí, bueno, el tema de consultoría es una palabra que siempre hemos tenido como un poco reacia, ¿no? Porque no nos sentíamos o no nos identificábamos con ella y ahora ya hemos encontrado con qué sí y con qué no, ¿no? Al final, nosotros es verdad que nos definimos como consultoría, pero nunca lo que hacemos es venir como externo y decir a la empresa qué es lo que tiene que hacer. Creemos que no somos las personas, que no conocemos del todo la empresa y que tienen un gran equipo dentro que sí que puede ayudarles, que pueden dar esas ideas y que pueden crear, ¿no? Y que creo que hay que dejar crear y dejarles también y escucharles, ¿no? Porque muchas veces no escuchamos al equipo que tenemos dentro y tendrán ideas buenísimas, ¿no? Y hay que dejarles incluso también que ideen, ¿no? Que tengan esos momentos. Entonces, nosotras lo que hacemos realmente es eso, dar valor a los equipos, enseñarles, ayudarles, crearles los espacios para que ellos creen, para que ellos solucionen cosas que ocurren dentro de su empresa y para que se cuestionen qué pasa dentro de la empresa. Porque es que si no, o sea, hemos pensado mucho en ese modelo y es que si no, es como que no estamos alineadas con el trabajo que hacemos, porque lo que queremos al final es que cuando nosotras salgamos de ese proceso con esa empresa, hayamos generado, ya hemos despertado esa inquietud y no, que no nos vuelvan como a necesitar nunca más. O sea, no quiero que, imagínate, cada 2 años nos llamen, oye, mira, no, es que realmente lo que queremos potenciar es esa autonomía, ¿no? Esa autonomía de equipos, de personas, porque y no vamos a pensar por nadie. O sea, nosotras no venimos a pensar por nadie, venimos a acompañar, venimos a crear con los equipos y venimos a despertar. Entonces, por eso es la palabra consultora nos define por un lado porque nos ayuda a posicionarnos, pero tampoco nos sentimos del todo identificadas porque no lo hacemos de una manera en la que yo te digo lo que tienes que hacer o pienso por ti y lo haces. Es algo distinto, es algo que aún no sabemos cómo explicar. Y también decir que obviamente nosotras en todo el proceso acompañamos, metemos metodologías para que esas personas aprendan y haya algo tangible, ¿no? Sí, Por ejemplo, si pongo un ejemplo para que todos nos entendamos, es si una empresa tiene un reto en formación, un reto en equipos, ¿vale? Nosotras vamos a acompañar a ese equipo a que sea capaz de solucionarlo y ellos al final son los que van a dar la solución, van a crear el modelo, van a crear lo que ellos necesiten, pero nosotros les vamos a acompañar. Les daremos las herramientas para que puedan llegar a ello. Porque ¿qué pasa? Que si los cambios no vienen desde dentro, nosotras podremos decir misa, pero es que nadie lo va a sentir como tal. Incluso es que van a decir, a ver, estas chicas vienen aquí a decirme lo que nosotros tenemos que hacer, que al directivo le puede parecer genial, pero al resto de empleados no. Entonces es como, ¿cómo vamos a llevar a cabo acciones que realmente impacten si nadie está alineadas con ellas? Entonces, creemos que si hacemos partícipes a todo el mundo, o sea, ni directivos, o sea, a todo el mundo desde arriba hasta abajo en los procesos, es como realmente se va a poder de alguna manera como expandir, ¿no? O sea, porque si no, se queda muy pequeño, en plan, y no sirve. Entonces, tenemos lo que... uno de los procesos que nosotros hacemos, la última fase es pandemia, esto que ahora mismo estamos viviendo, que lo creamos antes del todo el tema del coronavirus, y la parte de pandemia para nosotros es una de las fases primordiales, el conseguir que esas personas que han creado ese cambio, esos empleados que han decidido apostar y han ideado, han creado, lo externalicen y lo contagien al resto de la organización, ¿no? Que haya esa pandemia de conocimiento, esa pandemia
de unos a otros y que creemos esas organizaciones que nosotras decimos autónomas, ¿no? Y que ese al final es nuestro reto mayor, el que realmente dotar a esas personas para que sean capaces de hacerlo por ellas mismas, ¿no? Entonces ahí es donde está nuestro trabajo. Claro, y hay una cosa muy interesante porque para quien nos escuche, vale, empieza a estar muy claro que el cómo lo hacéis, ¿no? Que es involucrando, no llegáis y decís cómo se hacen las cosas, involucráis, al final estáis tratando de contagiar eso mismo que vosotras sois, ¿no? O sea, al final, eso que sois, ese autoliderazgo que tenéis por lo que habéis hecho, por la manera en la que trabajáis y sois, ¿creéis que si estuviera dentro de las organizaciones funcionarían de otra manera? Y ya no solo yo creo que no solo las organizaciones, las personas nos sentiríamos de otra forma, Sí. porque nos sentiríamos que somos parte de algo que merece la pena, no somos que vamos a ir los lunes a fiche, bueno, yo no voy tampoco, pero porque ya no me he salido de ese, pero el que llega el lunes, que voy allí a ver, que me digan qué tengo que hacer o no sé ni para qué hago esto. Vale, esto es fantástico. El tema fundamental puede parecer, vale, pero habéis hablado de retos, ¿no? Sí. Creo que eso es una parte interesante porque cómo es que la empresa sabe un reto que tiene, las empresas saben los retos que tienen. Sí, pero ¿O cómo se hace eso de identificar el reto? ¿Son retos solamente de un sector o solamente retos habéis dicho algo de equipo, de tal? ¿Solo resolvéis un tipo de retos? ¿Qué es esto? ¿Cómo hacéis esto de los retos? No, el tema de los retos, la verdad que, bueno, para nosotros el reto es como la herramienta que nos sirve para conseguir despertar a esas personas, ¿no? Nosotros al final con el reto, ya sea un reto de negocio, ya sea un reto de equipo, nosotras co-creamos con la empresa el proceso que ellos van a vivir, las herramientas, las metodologías que van a usar y ellos van a ser capaces de solucionar ese reto, ¿no? Al final, como yo no voy a solucionar el reto de negocio, no tiene por qué ser una especialidad mía y al final nosotras en los procesos incluimos a expertos porque algo que hemos mencionado antes es que somos muy conscientes también de lo que sabemos y lo que no sabemos. Y en lo que no sabemos pedimos ayuda, que creo que el no saber no es malo, ¿no? Al final Claro. creo que es una virtud, que creo que es un poder que tenemos y también para hacernos preguntas y buscar esas respuestas y en nosotras las encontramos en expertos externos que nos acompañarían en esos procesos. Entonces, al final, los retos que resolvemos son muy diversos. Hay empresas que puede que tengan claro alguno ya, otras que no, pero siempre tenemos como ese primer diagnóstico, ¿no? Esa detección de qué retos tiene la empresa y que se pregunte, porque creo que muchas veces tenemos que hacernos preguntas que no nos hacemos. Y las empresas tienen que hacer esas preguntas y crear esos espacios, yo también creo, para pensar y repensar, porque las empresas muchas veces no piensan porque creen que igual es una pérdida de tiempo y necesitan estar más enfocados en ventas, poner el foco ahí, pero no, o sea, me refiero, tiene que ser todo horizontal, tenemos que ir haciendo las dos cosas a la vez, tenemos que ir poniendo foco en eso, pero también en las personas, en el equipo, en cómo está la empresa por dentro. No, al final el reto es la palanca. Total, es que es así, o sea, y yo creo que a veces la rueda gira tan rápido en el caso de las empresas que ni siquiera, bueno, las empresas y de las personas, porque es que yo al final lo identifico en el área que yo trabajo, que es marca personal, y es un poco lo mismo, vamos tan rápido, va tan rápido que no vemos cuáles son los retos, o sea que esa parte me parece estupendo, esa parte que acompañáis a identificar los retos y a co-crear cuál es el reto, porque la empresa seguramente no es capaz o a veces se enfoca en que el reto es que estoy vendiendo poco, es que no vendo, el reto es que no vendo, el reto es que no vendo, el reto es que Sí, no pues al facturo. final nosotras, o sea, lo que queremos, o sea, al final lo que queremos hacer hincapié es en formular retos un poco más como trascendentales y un poco más profundos, ¿no? Que vayan a la raíz del problema de verdad. Y sí que es verdad que lo que tienen en común toda la resolución de los retos es esa parte más personal y de equipo, que siempre toca eso. O sea, vamos a acompañar si es como decía Irene, ¿no? Es un reto de modelo de negocio, un reto de producto, del área de recursos humanos, independientemente del reto, o sea, hay una parte personal y de equipo que se hace. O sea, que es al final lo que nosotros en el propósito dice la transformación radical y humana, o sea,
queremos que haya un cambio de chip en la forma de pensar de las personas y de forma de trabajar en los equipos. Por eso es esa forma en la que no creemos que somos como consultora, porque no te resuelvo, si tienes un reto de modelo de negocio o de producto, es que yo no te voy a diseñar el producto. Eso es súper claro. Yo voy a ver cómo lo vamos a resolver con tu propio equipo porque nace de una necesidad de que el equipo no sabe o no puede para ver cómo hacerlo. Y es como dice Irene ahí, contamos con expertos y contamos con gente que nos acompaña en el proceso para luego darle ese matiz más cañero. Porque es que sabemos que está la parte humana, pero luego esa parte como más cañera de que le metemos metodología, le metemos medición, y que es súper importante también y que no se tiene que olvidar, porque si no, todo queda como muy happy flower, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Es que yo creo que esa parte es súper importante también y donde sois, ponéis esa innovación disruptiva, ¿no? Que también os caracteriza, que es que estáis trayendo todas esas herramientas, ¿no? De metodologías. Es como que no os queréis identificar solo por eso, ¿no? Por el design thinking, los OKRs, todas las metodologías ágiles son la base, aunque no es que seáis, o sea, son herramientas para vosotras, ¿no? No es que, no, venimos y aplicamos design thinking. Sí, No. pero sobre todo porque cada equipo, cada organización las tiene que hacer suyas. O sea, me refiero, tiene que conocerlas para moldearlas y hacerlas suyas. Si, por ejemplo, una empresa quiere incorporar la metodología OKRs o quiere trabajar con algo en concreto, es que hay tantas formas. Es como, y tiene que adquirir tanto la personalidad de la empresa y de las personas que van a formar parte y lo quieren liderar, que es que no podemos enseñar de algo sin saber y conocer el equipo. Es como, no tiene sentido y de hecho es que no sabemos hacerlo de otra manera. En plan, si mañana venimos y decimos, oye, hay que introducir esta metodología aquí sin antes haber hecho un trabajo casi más largo que incorporar la metodología, yo no sé. Irene, tú no sé si sabes, pero yo no sé. No. Y básicamente también porque lo primero, lo que hemos dicho, recapitulando un poco la pregunta anterior, o sea, nosotras el reto creemos que siempre hay que buscar la raíz y encontrar realmente de dónde nace ese reto, porque el reto no es, por ejemplo, que las personas no se forman, es que hay que trabajar a esas personas, el por qué no se forman, por qué no se lideran, se conocen, se lo hemos preguntado, hemos trabajado su propósito personal, hemos visto si están alineadas con las empresas, entonces hay muchas cosas detrás que hay que analizar, que hay que detectar, ¿no? Y que hay que escuchar sobre todo. Entonces, creo que es muy importante eso. Entonces, el valor principal nuestro cuando vendemos no es que usemos design thinking, eso va con nosotros, va a ir acompañado y el equipo va a aprender de esas metodologías. Pero lo más importante es que se trabajen a sí mismos, no que sepan y hagan un curso de formación de design thinking, ya lo harán. Sí, porque lo que le tienen que ver es el valor real en su vida y en su trabajo, porque si no, nunca lo van a aplicar. Día a día. En su día a día, es que si no, nunca va a ser. Porque cuando decimos queremos construir ese perfil nuestro en las organizaciones, ¿no? Ese espíritu emprendedor. Una persona no es emprendedora porque haya hecho un curso de design thinking, no, tiene que vivir esos procesos, tiene que ejecutarlos y todo eso es lo que nosotras queremos hacer, queremos que lo ponga en práctica, porque uno no mejora su habilidad de liderazgo porque lea un libro, ¿no? Tiene que ponerlo en práctica y eso es algo que nosotras queremos hacer y fomentamos que todos los procesos lo tengan que hacer ellos para que lo vivan, aprendan y lo puedan replicar sin nosotras. Qué bueno, fantástico. Desde luego que hay verdaderamente una manera en la que al final es en la que nos damos cuenta que la responsabilidad de la empresa, todo de lo que pase está dentro, que no tiene que venir nada de fuera ni nadie de fuera a decirnos qué hacer, sino poner todas las herramientas necesarias para que desde dentro la propia organización sabe mucho más de cómo tienen que ser las cosas que cualquiera que venga de fuera. Pero además dotarlo de esa frescura y de esa manera de hacer las cosas que vosotras traéis impregnada ya, que es como que no sabéis hacerlo de otra forma, como decía Andrea, que hace falta, ¿no? Que hace falta como, vamos, yo me imagino, si estuve, no he vivido un proceso vuestro, pero sería como, a ver, espabilando que gerundio, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí si estás adormilado ahí en tu puesto de trabajo, si no sabes muy bien ni tal, vente que te vamos a poner a bailar un poco, ¿no? Entonces, vale, y ahora me gustaría hablar un poquito
eh, también bueno, supongo que para trabajar con vosotras, pues es esto, un poco los pasos es si alguien, una empresa, cuando se han puesto en contacto con vosotras o vosotros con ellos, el primer paso ha sido ese trabajar en la co-creación del reto y luego ya adaptáis lo que hay que hacer para el caso concreto, tenéis una manera estándar de hacerlo, ¿cómo lo hacéis? No, no tenemos una manera estándar porque al final no sería coherente, ¿no? Si decimos que co-creamos con ellos, no podemos tener paquetizados los procesos que hacemos, no, para nada. Sí que es verdad que todo tiene, o sea, que todo proceso tiene cosas comunes, siempre hablamos de propósito de las personas, siempre queremos trabajar mucho a esos empleados, a que se conozcan, pero al final el proceso es distinto, o sea, sí, cada proceso es un mundo, en todos tienen metodologías, en todos van a conocer y van a tener inspiración externa, porque como hemos dicho, sí que es verdad que nosotras decimos que los procesos los tienen que hacer ellos, ¿no? Pero también es bueno que escuchen a personas externas, que tengan formaciones, que aprendan de gente, pues eso, que no está en su día a día, ¿no? Creemos que eso también es una fuente de gran valor, pero sí, cada proceso es único, lo creamos con ellos también deciden, nos dan su opinión, son capaces de crear y de incluir, pues eso, las metodologías que hemos dicho antes, las que mejor vengan. O sea, nosotros también queremos escuchar mucho a la empresa, ¿no? ¿Cómo trabajáis actualmente? ¿Qué va bien? ¿Qué no va bien? Porque a partir de ahí podremos ver qué es lo que hay que integrar. Y sobre todo creo que es diferente también porque primero es con personas diferentes, con equipos distintos y sí que es verdad que te encuentras equipos con un nivel a lo mejor de profundidad personal mucho más trabajado y hay equipos que no se conocen. O sea, es que depende tanto. O sea, de repente hay equipos heterogéneos en los que entre ellos mismos no se conocen. Entonces, ahí sentar las bases, trabajar, se trabaja desde otro punto. Hemos trabajado también con equipos en los que todos se conocen, llevan 5 años trabajando juntos y hay muchas cosas que ya saben. Entonces, cada proceso es distinto porque es con equipos distintos, con profundidades y experiencias distintas y es que depende mucho. Entonces, parte de eso, Total. creo que parte de esa base, ¿no? Porque es que es como súper heterogéneo todas las personas con las que hemos estado trabajando. No hay un factor común. Y luego, por otro lado, una cosa interesante que he visto así buceando en vuestra web y tal, es que habéis hecho cosas ya en ese rodaje previo con algunas universidades, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué estáis o queréis estar en otras universidades? Básicamente porque somos jóvenes, queremos contagiar a los otros jóvenes y queremos fomentar que esto ya ocurra, ¿no? Y que las personas que están en la universidad también tengan esa mentalidad, que no se vean en 20 años en una empresa, ¿no? Que se pregunten también qué es lo que quieren hacer, que arriesguen, que aprendan. Y creo que eso es algo muy importante que nosotras queremos contagiar y que también el ser jóvenes, ¿no? Hace que seamos más cercanos a ellos y que igual la relación es distinta, ¿no? Sí, yo creo que fue ahí un punto en el que decir, a ver, nos estamos yendo a las empresas, pero ¿y los que están a nuestro lado y nuestra generación, dónde está? ¿No? Entonces, y incluso tenía más coherencia con decir, es que si lo hacemos desde ya, con estas generaciones, no tendremos me refiero, no habrá que hacer tanto trabajo en un futuro cuando ellos Claro. empiecen a trabajar en una empresa. Entonces, era como la parte más frustrada nuestra que decíamos, es que tenemos que de alguna manera también llegar ahí y como despertar e inspirar, que tiene también mucho que ver el por qué ahora también nos hemos empezado a mostrar un poco más en canales que llegan más a esas personas. Por ejemplo, Instagram, nosotras no teníamos Instagram, funcionábamos mucho por LinkedIn y demás, que era la herramienta para llegar a las empresas, pero hemos dicho hay que abrirse al mundo, hay que empezar también a escuchar. Y también que surge de una manera natural, ¿no? Al final también nuestros amigos quieren crear proyectos, quieren empezar y no saben cómo. Entonces nosotros decíamos, joder, qué chulo sería ayudarles, qué chulo sería inspirarles y al final, pues bueno, eso es un poco lo que hacemos. Eso es súper interesante porque también un poco viendo las redes que acabáis de lanzar y lo que vosotras habéis lanzado antes de la entrevista, bueno, yo me encuentro muchísimo en mi trabajo habitualmente con que las personas tenemos en general mucho, y yo misma, ¿no? Me lo trabajo cada día un poquito más,
como cierto vértigo a mostrarnos y a mostrar pues eso que nos mueve o esa parte del propósito personal, ¿no? Es como, parece que fuera como una manera de desnudarnos y en general yo lo identificaba como que nuestra generación, que no es digital, pues que claro, es como nos cuesta mucho y que las otras generaciones que ya venís del entorno digital, seguro que lo tenéis mucho más fácil. Y por lo que he visto, no también os cuesta, ¿no? También cuesta, ya, o sea, obviamente domináis las herramientas perfectamente, ese no es el problema, sin embargo, también cuesta compartir desde un lugar muy personal, ¿no? Desde esa vulnerabilidad de estar diciendo qué es lo que te mueve y qué es lo que verdaderamente quieres hacer en tu vida, ¿no? Sí, o sea, mira, a mí personalmente es algo que me pasaba mucho, el hablar de mí era algo que no me gustaba y me costaba, ¿no? Al final creo que, por ejemplo, en las redes igual el hacer la foto no es nuestra debilidad, pero sí el escribir ese texto, el contar esas historias, creo que es algo que nos cuesta porque no nos conocemos del todo, no trabajamos esas cosas, nos da miedo y creo que es algo que es difícil, que es verdad que pasa, entonces creo que tampoco es generacional, ¿no? Creo que igual a una generación le cuesta más el contenido digital, a nosotros nos cuesta más crear esa historia o contar de nosotros y creo que también va un poco relacionado con esa madurez, ¿no? Creo que cuando vas adquiriendo esa madurez te va costando menos hablar de ti y porque al final sabes más, ¿no? Y, igual las personas, pues eso, más mayores y que sí que tienen esa historia, saben un montón, tienen un montón de conocimientos, se conocen a sí mismos, pero les cuesta más la otra parte. Entonces creo que bueno, no lo sé, ¿eh? Tampoco. Tampoco. Es verdad que Tampoco. tampoco. Es verdad que tampoco, pero bueno, al Tampoco. menos lo creen, ¿no? Al menos lo creen, Yo creo entonces que sobre todo es cuando te das cuenta, que es lo que habéis dicho, ¿no? Cuando hablabais de esto de las universidades, es cuando te das cuenta que lo haces para algo que no tiene nada que ver contigo, que es eso que habéis dicho, ¿no? El ir a las universidades y dar talleres allí y hacer cosas era para poder acompañar e inspirar a la gente de vuestra edad. Entonces ahí es cuando dices, no, no, que es que ya está, que es que a mí me mueve inspirar. Pero, y entonces ahí es cuando empiezas a decir, bueno, obviamente va a haber gente a quien no le guste, obviamente va a haber gente que tenga que opinar, pero me da igual, ¿no? Entonces creo que la clave, como siempre, está en eso, ¿no? O sea, En que, yo creo que con respecto a las redes sociales y en general a mostrarnos, o sea, yo como que destaco dos palabras, ¿no? Y que las uno, que es como el miedo a la autenticidad. O sea, es decir, el miedo a mostrarme, pero es que tal y como soy, pero en mi entorno de amigos, en mi familia. Entonces, creo que también viene acompañado del autoconocimiento, que es decir, vale, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero hacer y mostrarlo, pero sobre todo el no tener ese miedo a mostrarte, el no tener miedo a mostrar que sí, Andrea e Irene tienen 21 años y si tienen una consultora, bueno, no lo llamaría consultora, pero es que no pasa nada, no ya, pasa nada, es fantástico y realmente tus seguidores, tus amigos, te tienen que aceptar por eso, porque tú eres eso y eso es lo que te hace ser Andrea e Irene. Entonces, en ese sentido, es como que cuesta, sí, cuesta mucho porque crees que no te van a entender, crees que no te van a aceptar, crees que, no sé, no te sientes seguro. Entonces, y, creo que hay que hacer ahí un trabajo. y también creo que hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Que a veces nos da miedo, que es como que tenemos que seguir, porque para mí la mentalidad de seguir, estudiar carrera, entrar en un trabajo, sigue. Entonces, cuando tú dices, no, yo no quiero esto, es que yo quiero hacer mi propio proyecto, es que yo quiero sacar una marca de zapatos, es que yo quiero arriesgar, es como que todavía ese miedo está. En la sociedad también está, entonces, tanto creo que los jóvenes como todas las personas tenemos miedo a dar ese paso y a hablar de nosotros. Sí, no creo que sea tanto como generacional, creo que está como en todo. O sea, no. Sí que es verdad que ahora, pues no lo sé, también veo como miedo en jóvenes, pero luego también en un montón de gente y compañeros nuestros el arriesgar y el decir, jolín, qué pasada, ¿no? Entonces, para mí no creo que sea algo tan generacional, creo que está y siempre ha estado. Ha habido gente que se ha arriesgado más, pero hace un montón de años y ahora también. Pero creo que eso, que tenemos que seguir haciendo ese trabajo y si podemos inspirar a una comunidad, ir creando nuestra comunidad de personas y les ayudamos a eso, pues genial, ¿no? O sea, que... Porque también al final, por ejemplo, en nuestra universidad, para nosotros fue una herramienta que nos inspiró, ¿no? Y nos inspiró a crear el proyecto que tenemos.
pues si nosotras podemos hacer eso en otras personas que igual no tienen ese espacio en su familia, ese espacio en sus amigos, si nosotras conseguimos eso, pues es un logro. Total. Y sobre todo, como Irene decía, lo de ser diferente. Porque decía, yo a veces pensaba, no, es que todo el mundo está pensando en ser diferente, en hacer cosas diferentes, en subir fotos mega guays para que me sigan, pero es que lo diferente no está como en lo que está afuera, está en uno mismo. Tú ya eres diferente por ser tú. Entonces, sé tú y olvídate de ser diferente. Total. Es como, es que Irene y yo somos distintas, pero no sé si me explico, es como que estamos intentando buscar la creatividad, lo distinto. No, es que tú ya eres distinto, sé tú y ya está, y olvídate del resto porque no hay nada más que hacer, en que subas lo que a ti te guste. Simplifica porque Sí, además simplifica. vas a ser mucho más feliz y además es lo que verdaderamente va a llegar y va a servir para algo, ¿no? Porque Claro. cuando la intención que hay detrás es ese contagiar, ¿no? A los demás, ese inspirar, ese que vuestro camino, que es el vuestro, que no es ni mejor ni peor que otros, da igual, pero es el vuestro. Si hay alguien que le puede inspirar para dar un paso, para hacer las cosas de otra forma, para darse cuenta quizá de que también puede hacer algo así, es que ahí es donde está el valor y ahí es cuando yo creo que merece la pena dar, o sea, coger a ese miedo por los cuernos y decirle, ale, adiós, que yo tengo aquí cosas que contar y compartir y estamos poco acostumbrados a ver esa autenticidad, por eso da ese vértigo. Y sobre todo el trabajarse a uno mismo, ¿no? Que creo que está muy relacionado contigo, María, porque es lo que dice Andrea, no hay que buscar ser diferentes, trabájate a ti, encuéntrate, defínete cómo eres, todo eso, creo que es muy importante. Total. Cuando valoras realmente lo que eres y te das cuenta que ya solo por eso es único y es distinto a otros y encuentras tu motor, mira, yo siempre digo una cosa cuando trabajo en esto con las personas, es cuando te das cuenta de todo el trabajo que tienes contigo misma, es que no te da tiempo a ponerte con lo de fuera, porque es que es tremendo. Entonces, ya es, o sea, pasa como a un segundo plano, porque ya el trabajo que tienes para todo, para trabajar en todo esto, es mucho más grande y mucho más importante. Y hay un trabajo personal muy grande detrás de salir ahí a mostrar, pues en vuestro caso, vuestro proyecto o en el caso de cualquier marca personal, salir a mostrar quién es. Y yo creo Parece que eso... muy superficial, parece que es el postureo de tal, de las redes, y no, hay un trabajo personal increíble detrás de eso. Y creo, ya, si no, creo que esa inseguridad o ese miedo nos hace como o sea, depender de cosas. O sea, es decir, y nosotros, Irene y yo, siempre lo hemos tenido claro. O sea, Andrea e Irene no son, o sea, no es cofundadora de Avantis, o sea, Andrea es eso, no. Es que a lo mejor Andrea es muchas cosas más, Irene es muchas cosas más. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tienes ese miedo y esa inseguridad te apegas a cargos de dirección o te apegas a yo soy el marido de, no sé, a un montón, le pones coletilla a tu nombre. Y es que no, tu nombre es y tú puedes ser como muchas cosas más. Entonces, en ese sentido siempre decíamos, nosotros vamos a tener Avantis en nuestra vida, pero de repente Irene también va a ser muchas cosas más que está dentro de sus valores y dentro de su propósito. Entonces, es como que también ese miedo e inseguridad nos hace como apegarnos a muchas cosas que luego nos da miedo desprendernos de ellas, ¿no? Es como, sí, yo llegué a ser directivo de Netflix cuando era joven y es que ahora no ser eso, ¿quién soy? ¿No? Es como, no, tú eres un montón, salte de ahí ya, eso no te está haciendo bien, ¿no? Es como, entonces por eso... Y además ahí también es cuando empiezas a daros cuenta y seguramente ahora empieza vuestro camino, pues eso de la responsabilidad que tenéis como marcas personales, además de la marca Avantis, ¿no? Total. O sea, el hecho de que pues esa inspiración de la que habláis, Irene contagiará, inspirará a un tipo de personas y a un modelo X, Andrea lo hará en otro y que a la vez que uno tiene que hacer visible y darle recorrido a vuestro emprendimiento, obviamente tenéis una responsabilidad personal también que tenéis que seguir trabajando para difundir eso que sois, ¿no? Y por eso creo, o sea, que creo que también como todos los conceptos están, a veces se desvirtúan y no están bien, o sea, para mí la marca personal es esto,
es o sea, el trabajar el trabajar desde dentro, o sea, no es esa parte de la marca personal de comunicación, de ser como, yo a veces he oído en algo tuyo, ¿no? Del ser como famoso o el haber donde, no, es que no es eso, o sea, va mucho más allá, es el de saber cómo expresarte, saber quién eres tú, saber cuáles son tus pasiones, tus atributos, tus valores, para mí es eso, o sea, yo es así, y creo, bueno, Irene y yo creo que lo concibimos de esa manera, no el vamos a ver qué foto va mejor en LinkedIn para nosotras o vamos a ver cómo hacemos más ruido. No, es que no va en torno al famoseo, va en torno a la autenticidad. Y sobre todo, que es que para mí tiene resultados increíbles. O sea, cuando yo me he puesto a escribir, y a escribir sobre mí, a escribir sobre lo que sé, a hacerme preguntas sobre mí, es cuando digo, ostras, Irene, todo lo que sabes, todo lo que has crecido en este tiempo, te das cuenta de cosas que nunca te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, y es además, algo que trabajar. Y además lo haces y lo sacas no para que se vea lo que sabes, sino por compartirlo, que esa es la diferencia. Si no saco y escribo y hablo para que todo el mundo vea que sé mucho, sino porque esto que yo misma de repente he puesto en valor, que sé, quiero sacarlo y compartirlo. Y si a alguien le ayuda, le da una frase o tal, perfecto. Pero no lo hago para eso, lo hago pues solo porque me nace compartirlo. Totalmente, es que es así. Bueno, chicas, pues no sé, es que yo estaría aquí horas con vosotras y me metería a hablar de las metodologías, que me interesa muchísimo, me metería a un montón de cosas, pero bueno, ya tendremos más ocasiones. La verdad que, bueno, es apasionante en lo que estáis. Creo que tenéis un recorrido increíble por delante, sois unas valientes. Y bueno, que queremos veros mucho, seguiros, si os puede seguir, vamos a decir todas las cosas. En Instagram sois Avantis Now, ¿verdad? Sí. Vuestra web es avantisgroup.es. Sí. Estáis en LinkedIn con vuestros nombres, Irene Ibáñez García y Andrea Amaro Gómez, y también hay una página de Avantis. Vamos, que se os encuentra por todo. ¿Y qué más? Además, ahora hemos lanzado también en Medium, que escribimos. Muy bien. Y ahí somos Avantis Now también, y podéis leernos. Pues os seguiremos muy de cerca y bueno, no os voy a desear suerte porque es que no la necesitáis. No es un tema de suerte esto, sé que trabajáis muchísimo, que estáis muy comprometidas. Ahora entra una llamada, pero la cortamos. Estáis muy comprometidas con lo que hacéis y nada, mucha fuerza, mucha gasolina por las mañanas y que os nace de dentro y que os seguiré de cerca, que me encantará ver cómo evolucionáis. Pues muchas gracias, María, por la oportunidad. Gracias, Andrea, también por el ratito que hemos estado aquí hablando. Y nada, que muchas gracias. Sí, nada, chicas, nos vemos pronto. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós.